Vamos a iniciar, por favor. ¿Me van siguiendo? ¿Se acuerdan de los nombres de las chicas superpoderosas, verdad? Bombón, burbuja y bellota. Vamos a comenzar con un óvalo, por favor. Vamos a tratar, observa el movimiento de mi trazo. Observa el movimiento de mi trazo. Una vez que empezamos a dibujar, necesitamos mucha soltura en nuestra mano, soltura en nuestro trazo, en nuestras figuras. Bien, generamos por favor un óvalo. Lo que quiero que entiendas por favor en esta clase, y aquí quiero que pongan muchísima atención, vamos a intentar hacer un trazo fluido, un trazo directo. Por favor, y pongo mucha atención en esto, no hagas lo siguiente. Hay quienes hacen esto. Para hacer el óvalo hay quienes hacen un trazo lento, lento, lento. Y aunque te salga a la primera bien, no está, vaya, lo podemos ir corrigiendo, pero nunca dejes el trazo a la primera, no hagan un trazo lento. El trazo lento no lo hagan, por favor. Vamos a intentar en esta clase realizar el trazo rápido, fluido. Tampoco es demasiado rápido, ¿no? Pero trata de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que vayas modificando a tu gusto o a la posición correcta de la figura, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido de las manecillas del reloj o al contrario. Practiquen, por favor, aquí en un ladito. En un ladito practicamos, por favor, el óvalo hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero dale vueltas, dale vueltas. No hagas un trazo lento. Trata de hacer un trazo fluido y dale suficientes vueltas hasta que logres comprender que la forma va a estar bien posicionada. ¿De acuerdo? Trazos lentos no. Tampoco lo que hay que hacer son trazos peludos. Cuando hacemos esto, mira, pongan atención aquí. Hay quienes hacen esto, ¿no? Sí, sí, ya los conozco, chavos. Hay quienes hacen esto. Mira, la mayoría hacen esto. Van zigzagueando, van zigzagueando. Esto no lo hagan, por favor. Trata de hacer el trazo en una sola intención. ¿De acuerdo? En una sola intención. Para la izquierda, una sola intención para la derecha. Igual las líneas rectas, horizontales, verticales, diagonales, todas. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ir explicando poco a poco. Bien, ya tenemos nuestro ovalito principal para la cabeza de burbuja. Ahora, vamos a colocar, por favor, del punto A al punto B, es decir, acá está el punto A, acá está el punto B. Vamos a intentar hacer no la línea peluda, del punto A al punto B, un trazo. Lo puedes repetir, pero que sea de inicio a fin. ¿Sí? No vayas haciendo la línea peludita, por favor. Vamos a buscar la perfección en los trazos, aunque amontones mucho las líneas, pero el trazo tiene que ser fluido de inicio a fin. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Se entiende esta parte? Perfecto. Ahora, vamos a colocar, por favor, aproximadamente a la mitad de distancia, a la mitad de aquí del ovalito, vamos a hacer una pequeña curva. Aquí marcamos la mitad del circulito aquí al frente y hacemos una curva en la parte superior. Una pequeña curvita. Esta curvita me va a permitir dividir el apartado del cabellito a la izquierda. Observa, del punto A al punto B. Y el cabellito del lado derecho, del punto A al punto B. No hagas líneas peludas, por favor, no hagas esto. Estas líneas peludas no. Trata de hacer del punto A al punto B. ¿Sí? Aunque se crucen un poquito, pero trata de hacer los trazos largos, fluidos. Bien, la formita de las colitas de los chonguitos, a la izquierda tenemos un ovalito, un medio óvalo, pero del punto A al punto B. Del lado derecho, una gota, pero nos conviene primero utilizar este ovalito para poderle generar un remate en esta parte. Bien, del punto A al punto B. Traten de no hacer la línea peluda. Bien, ahí está.
Ahora, en la parte de los ojos, nos conviene hacer también otro círculo, más bien otro óvalo para la línea de los ojos. Circulito u ovalito del lado izquierdo primero. Traten de hacerlo muy ligerito, muy ligerito. No dividimos no hacemos ninguna división para la línea de los ojos, únicamente hacemos el óvalo grandote, porque son ojos muy grandes, ovalito, y después delineamos. Pero nos conviene primero hacer la posición en la ceja para saber a dónde va a llegar, ¿no? Esta parte de la cejita. Delineamos el ojito. Y lo otro ovalito para la pupila. Dale vueltas. Y después delineamos la parte completa. Únicamente la parte visible. Y después otro ovalito para el brillo en la pupila. Y delineamos la parte interna. Muy bien. Rellenamos un poquito de manera muy sencilla, por favor, la parte de la pupila, la parte negra. La partecita negra de manera muy sencilla, muchachos. De manera muy sencilla. Recuerden que esto que estamos haciendo es parte del sketch para poder entender poco a poco lo que hacen los artistas con respecto al proceso que utilizan para seguir una continuidad en los personajes, hacer una serie. Imagínate cuántos dibujos han de hacer los artistas que hacen ese tipo de proyectos. Son un montón, ¿no? Entonces, parte de esto, dibujamos la cejita del lado derecho, es lo simple con lo que tienen que trabajar. Dibujamos la cejita y trazamos, por favor, el ojito del lado derecho. En un óvalo también entero, por favor. Un ovalito entero. Dale vueltecitas, dale vueltecitas. En la parte del boceto, si observas, es un trazo ligero y después ya presionamos un poquito más fuerte al momento de ir delineando. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte del iris hay otro ovalito dentro, otro ovalito aquí adentro para la línea azul y lo otro ovalito para la pupila. Les digo que hay que perfeccionar muchísimo estos trazos, muchachos. Pupila y otro más para el brillito de el ojo, la parte blanca. Muy bien, y rellenamos, por favor, el área negra de la pupila. Aquí ya bien fácil, terminamos únicamente con la boquita, por favor, y Elvis cuando termines hasta este punto. Para todos los nuevos, la palabra Elvis significa ya terminé. Ahí en el chat me pueden escribir, me pueden poner la palabrita Elvis para saber que ya terminaron, o la palabra Jackson cuando aún no terminan. Muy bien. Aquí lo espero para que terminen hasta este punto. ¿Se entiende, muchachos? ¿Vamos bien hasta este punto? Está sencillito, ¿no? Está sencillito hasta aquí. Muy bien, aquí los espero para que terminen los que faltan, por favor. Gracias, Ani. Listo, muchachos. A ver, permítanme un momentito, nada más déjenme hacer un cambiecito aquí en el modem. Permítanme un momentito. Muy bien, dudas hasta este punto. Melanie, se mandan por WhatsApp, por favor. Ahorita vemos G, los que continúan para los que vamos a hacer ahorita en los siguientes. Sí, Melanie, por WhatsApp, por favor. A ver, permítame un momentito.
Muy bien. A ver, ahí todos me siguen escuchando correctamente, ¿verdad? Ahí me confirman en el chat tantito, por favor. Sí, ahí Raúl, gracias Diana. Gracias, es que tuve que hacer un cambiocito de conexión aquí, pero ya está listo. Gracias, Ian. Muy bien, vámonos en la parte de ahora para el cuerpo. Primero las manitas, por favor. Aquí todavía vamos a intentar hacer todo el tiempo la parte de los ovalitos, observa, para la parte de la manita. La parte de la manita. Óvalo para la manita y después delineamos. En la otra manita, por favor, fíjate, ese es uno de los personajes que más me gustan por su simpleza en cuanto a las figuras geométricas, ¿no? La otra manita, un ovalito y delineamos. En la parte del cuerpo es sencillamente un trapecio que baja aquí del centro, precisamente del centro de la cabeza, por detrás de el bracito y terminamos como una campana, ¿no? Como una campana hasta este punto. Y a la altura de la cintura, aquí tenemos la línea negrita, rellenamos un poco y son trazos muy simples, pero repito, muchachos, los trazos tienen que perfeccionar del punto A al punto B, ¿de acuerdo? Hacer un trazo seguidito. En la línea de los piecitos también hagan, por favor, no hagan un trazo peludo, no hagan un trazo zigzagueado, hagan un trazo seguido, 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 denle vueltas. Esto nos va a permitir muchísimo poder entender, repito, la parte del sketch rápido, el sketch que se tiene que seguir para poder hacer un dibujo con figuras demasiado, demasiado simples. Muy bien, en el piecito del lado derecho, de igual manera, un ovalito y delineamos. Ya mencionábamos y a ver si lo entendieron, ¿por qué creen que son demasiado simples los personajes del estilo cartoon? A ver si me pusieron atención. Una, porque son para niños, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué es un, o bueno, no por qué, sino cuál es la edad, cuál es la edad a las que va dirigido este tipo de personajes? ¿Cuál es la edad del público al que va dirigido ese tipo de personajes? De los 8 a los 13 años. Muy bien, Carlos. Ese tipo de series, muchachos, va dirigido principalmente al público mayoritario que es de los 8 a los 13 años. De los 8 a los 13 años. Y pongan mucha atención en esto porque esto les va a servir muchísimo para los que se quieran dedicar a el tema de la ilustración, del diseño, de la creación de personajes y demás. A ver, levante la mano los que les interese en algún momento trabajar, no sé, haciendo series, haciendo cómics, haciendo películas animadas, produciendo de esta manera algún tipo de proyecto en donde tengan que ver con muchos personajes. Bueno, uno de los requisitos que se necesitan para poder hacer ese tipo de producciones es que los personajes sean muy simples, tan simples que la producción sea rápida y entre menos detalles tengan, más rápido vas a repetir esos dibujos. Imagínate cuántas veces no han de dibujar las chicas superpoderosas o en algún momento cuando lo hicieron para poder sacar un capítulo. En la animación tradicional, en la animación digital, independientemente de qué tipo de animación sea, si tradicional o digital, es muchísimo trabajo. Por lo tanto, el diseño de los personajes tiene que ser extremadamente simple. Cuando se trata de una película, pues ahí no, puedes tardar un montón de tiempo, ¿no? Años, incluso para desarrollar una película. Y no importa la calidad, de acuerdo a qué tanto dinero tengan, ¿no? Pero en una serie es más difícil. En un estilo cartoon, que muy sencillamente se utiliza en este tipo de ejemplos, tiene que ser muy rápido y personajes bastante, bastante simples. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente. Mucha elaboración, así es. Vamos a pasar al siguiente.
Ya tenemos aquí a Burbuja. Tienen que practicar lo de los círculos, ¿eh? Tienen que practicar lo de los círculos. A ver, a quién ya le salieron los círculos bonitos? O más bien, ¿a quién le salen los círculos aún todavía muy chuecos? Después de esto, ¿a quién todavía le salen los círculos chuecos? Tienen que practicar muchísimo. Hoy es una clase precisamente para perfeccionar. Vamos a pasar al siguiente. Poco a poco tienen que ir elevando la velocidad, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes conocieron la serie de La Vaca y el Pollito, muchachos? ¿Se acuerdan de La Vaca y el Pollito? Vamos a dibujar a Vaca. En la mañana dibujamos a Pollito. Vamos a dibujar nosotros a Vaca. Y se van a dar cuenta que los personajes son muy expresivos, muy exagerados y a veces un poco grotescos, ¿no? Demasiado exagerados en sus expresiones faciales, corporales, incluso en su diseño, ¿no? Uno de ellos es precisamente la caricatura de La Vaca y el Pollito, que tuvo un bastante, estaba muy buena la caricatura, tenía muchos personajes que sí eran igual, era para el mismo público, pero sí tenía un humor un poquito más tosco, ¿no? Vamos a comenzar, por favor, por la parte primero de la nariz. Primero colocamos, por favor, la nariz. Hacemos los ovalitos externos de la fosa, óvalo izquierdo, ovalito derecho, y dentro, por favor, hacemos las fosas. Estas de aquí son las fosas, el ovalito interno. Vamos a sombrearlo para no perdernos en el dibujo. Esos de aquí son las fosas nasales. Y después hay un óvalo grande y horizontal. Un óvalo grande y horizontal para la parte de la trompa, el labio superior. Y unimos, por favor. Traten de unir, no con línea peluda, por favor. Tampoco se trata de que hagan una línea totalmente seguida, ¿no? Hagan un trazo del punto A al punto B. Tú decides cuál es el punto A, hasta dónde llega el punto B, y hasta ahí traza la línea. Por ejemplo, aquí el punto A al punto B puede ser desde la fosa a la punta del labio. Y después otro punto A al punto B en toda la base de la boca. Muy bien. El circulito para las marcas aquí en la parte superior del labio y los pelillos, ¿no? Primero esa parte porque es la que va al frente. Muy bien. Es la que va hacia el frente. Ahora, detrás de la nariz, detrás del hocico, vamos a colocar, por favor, una ligera extensión para colocar antes los ojitos, ojitos ovalados, horizontales, pegaditos a la nariz, casi muy pegaditos a la nariz, y las pupilas, ¿no? Ahí. ¿De acuerdo? Toda la clase, Ani, va a ser de reto, porque vamos a estar aumentando cada vez más la velocidad y el reto principal es que perfeccionen sus círculos, sus óvalos, sus líneas. Dejar de hacer las líneas peludas, dejar de hacer las líneas con zigzag. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer este pequeño ejemplo para entender esta parte de la rapidez en los trazos. Colocamos el borde de la cabeza. Colocamos el borde de la cabeza y hay un óvalo para la parte de la dentadura en el lado izquierdo. Ovalito, completito, por favor, largo. Y únicamente después delineamos el contorno. Delineamos el contornito. En la parte de la boca aquí lo podemos mandar directo, una formita de gota. Y dividimos en tres, o bueno, colocamos tres líneas para los dientes. Bastante sencillo, bastante expresivo principalmente y con mucha exageración en las líneas. Se ven un poquito aquí la parte de los cuernitos.
Es correcto, Linda. Esa es precisamente la práctica. Fíjense, hay quienes todavía batallan un poquito en hacer precisamente eso que menciona ahorita Linda, de hacer los bocetos con los circulitos. Esa es la parte de la planeación, el boceto, lo principal. Vamos a colocar la parte de la orejita de igual manera. Traten de soltar su trazo. Traten de soltar su trazo. El óvalo largo. Levanten la mano los que han visto el proceso del boceto en los personajes animados de los artistas profesionales. A lo mejor algunos han visto en video, ¿no? El proceso del boceto. Muchos de los artistas consideran, o bueno, se considera y es real para todo, el boceto tiene que ser el alma del dibujo. El boceto tiene que ser el alma del dibujo, por lo tanto, la mayoría de las veces es lo más complejo para poder hacer esta parte del boceto, el planear. Colocamos el detalle en la orejita. Del lado derecho, en la parte de la derecha vamos a colocar por favor también la zona de la oreja, también una gota larga. Aquí voy a tener que borrar un poquito esta gotita para que, perdón, este circulito, ovalito, para que quepa aquí mi orejita. En un solo trazo, por favor, del punto A al punto B. Del punto A al punto B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué forma tiene el cuerpo, muchachos? O sea, en general todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la parte de abajo. Una gota grandota, ¿no? Debajo de la quijada vamos a hacer, y ese es el más interesante porque tienes que hacer los trazos largos. En la parte de la base del cuerpo puedes hacer un óvalo. No te vas con el dibujo directo, tienes que formar la estructura. ¿De acuerdo? Tienes que formar la estructura. Colocamos el óvalo grande. Y fíjate, y ahí mismo lo vas modificando. Lo vas modificando. Dale vueltas, 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 hasta que quede como realmente eso, como más se va a acercar a su trazo, ¿no? Y completamos del lado derecho. Antes de hacer las piernitas y la ubre, colocamos por favor la línea guía para los brazos. Pero esta línea guía va a resultar, como son personajes muy simples, va a resultar en un borde del brazo. Muchas veces la línea guía la hacemos al centro, ¿no? Pero en este caso no es necesario hacer un borde para hacerlo mucho más simple. Que esta línea guía, esta posición, sea para colocar parte de los brazos, ¿no? Esas lineecitas. Dibujamos la manita y hacemos el borde del brazo. Tiene el dedo pulgar y dos deditos y restamos todo el brazo hasta la boca. La manita que va hacia abajo no se alcanza a ver más que dos detallitos en los nudillos aquí arribita. La muñeca delgadita y aquí una marca para el codito, ¿no? Fíjense, déjenme les platico, levanten la mano los que sean a ver si hay alguien de Cuernavaca o cerquita de Cuernavaca, pues los de la Ciudad de México, ¿no? Ahí está cerquita. Ahí, en Cuernavaca, Morelos, muchachos, hay un proyecto que hacen todos los años, mientras vamos dibujando, por favor. Lo que seguiría aquí sería la ubre, el ovalito para la ubre y la forma de gotitas. En Cuernavaca, Morelos, hay una convención que se realiza todos los años. No sé si la conozcan, se llama Pixelatl. Aquí se los anoto.
Levanten la mano los que lo conocen. Pixelatl. A lo mejor lo han visto en Facebook o en alguna convocatoria. Pixelatl es una, con, una convención que realizan todos los años en Cuernavaca, Morelos. Y ahí se juntan productores de muchísimas compañías. Están los productores de Disney, están productores de DreamWorks, están productores de Cartoon Network, están de muchísimas compañías, de Pixar y demás, de muchísimas. Y en Cuernavaca, Morelos, hacen todos los años una convención, se juntan esos productores y van los artistas nacionales, nacionales e internacionales, porque Pixelatl es únicamente de México. Se juntan todos los productores ahí en Cuernavaca. Los artistas llevan proyectos para poder financiarlos. Imagínate que tú, y eso es para todos, todos los que quieran participar en algún momento, si tienes un buen proyecto, puedes ir a Pixelatl y ahí están los productores. Simplemente llevas tu portafolio, llevas tu proyecto con una buena historia. Tú dices que si es para un proyecto para cómic, un proyecto para serie animada, un proyecto para cortometraje, un proyecto para película y demás. Vamos a colocar, por favor, las nachillas aquí en la parte de abajo. Y llevas tu proyecto y hay de dos opciones. Hay dos opciones. El proyecto, hay a quienes lo venden, hay quienes venden el proyecto. Imagínate que tú inventas una historia, generas a los personajes, les gusta a Disney, por ejemplo. Y Disney, si le gusta mucho su proyecto, te lo puede comprar y Disney lo produce. Disney lo produce y lo lanza a su canal. Y hay quienes te dan el dinero para financiar. Y te dicen, ok, no te lo compro, pero te doy dinero para que tú consigas a una productora que te produzca toda la serie, ¿no? Que te construya toda la serie. Vamos a dibujar las patitas, las pezuñas. Sombreamos la parte de las pezuñitas y la piernita. Aquí en la rodilla sí observan que hay un número 6. Se hace un numerito ahí para la línea de la rodillita. Como en los codos, ¿no? También. La piernita de abajo, simplemente marcamos la línea directa, repito, del punto A al punto B y la pezuña. Y uno de los requisitos, muchachos, es que todos los proyectos que lleves, si es, por ejemplo, para serie animada en televisión, debe de estar dirigido los personajes y la historia a público de niños entre los 8 y los 13 años. Y ese es un secreto que no todos se lo dicen, ¿eh? Si tienen oportunidad en algún momento de entrar o conocen a alguien, saben que tiene que ir dirigido y muchos no lo saben. Y muchos no lo saben, llevan su proyecto padrísimo y dicen, les preguntan, oye, ¿qué público es tu proyecto? No, pues es de adultos, ¿no? A lo mejor es una serie de terror o no sé. Y de volada los batean, ¿no? Les dicen, no, no lo aceptamos. Por más elaborado y detallado y profesional que esté y sea una historia excelente, no te lo van a aceptar. Es únicamente para público infantil de 8 a 13 años. Por lo tanto, muchas de las series que existen hoy en día, muchas, han salido de Pixelatl, de esta convocatoria. Y ya tiene muchos años realizándose la convención en Cuernavaca, Morelos. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Por ejemplo, Finn y Jake, Hora de Aventura, nació de Pixelatl. ¿Cuál fue la otra que nació de Pixelatl? Hay una
Híjole, hay una película, bueno, pues precisamente la de Día de Muertos también, la película de Día de Muertos también nació de Pixelatl, fue una convocatoria que ganó. Hay diferentes, no recuerdo cuáles son las más actuales, pero sí hay diferentes series que han ganado bueno, es que no es un concurso, no es un concurso, es simplemente llegas con tu proyecto, le gusta al productor o no le gusta, te lo selecciona o no te lo selecciona. Así pueden llegar 100 muy buenos y los 100 los contratan. Claro que cada quien, ya sea que te lo compren o que te den dinero para financiarlo, pero hay muchos que salen de ahí, es un generador de ideas. Es un generador de ideas. Les recomiendo que vean la página de internet de Pixelatl. Si quieren saber más, yo nada más les doy el canal. Chéquenlo por ustedes. Está padrísimo. Y se los comento porque nosotros queremos también participar. De hecho, en algunos proyectos para cómic o serie animada. Bien. Elvis, hasta aquí, por favor. Gracias, Linda. Muy bien. Vámonos con el siguiente. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Levanta la mano los que ya entendieron el proceso del dibujo rápido, el dibujo del sketch. No hay que hacer la línea peluda y no hay que hacer el trazo lento. Imagínate que tú eres un storyboardista o un artista de ahí de alguna compañía y te dicen, oye, necesitamos crear, ¿no? Tienes que tener la suficiente habilidad para hacer un trazo seguro, rápido, no importa que se mezclen muchas líneas. Lo más importante es que el boceto se quede bien entendido, ¿no? Muy bien, vámonos con el siguiente. En el siguiente vamos a dibujar a Huesos, por favor. A diferencia, por ejemplo, de Burbuja o de Vaca, el personaje de Huesos tiene una estructura totalmente lineal, muy, muy lineal. Billy y Mandy son personajes más circulares, ¿no? Más nobles. Bueno, al menos esta Mandy no. Mandy tiene sus piquitos, ¿no? De malvadilla. Pero Huesos es todo un personajazo. Muy lineal, muy correcto, ¿no? En esto va parte de la psicología de los personajes. Vamos a comenzar, por favor, por la parte de la cabeza. Antes de iniciar, por favor, aquí, anoten, por favor, en una esquinita que uno de los requisitos principales para hacer ese tipo de trazos es no dejar de mover el lápiz. Trata de no dejar de mover el lápiz. Eso significa que al momento de estar boceteando, haces una figura y no dejamos de mover el lápiz. Después, ya te gustó cómo quedó el ovalito y trazas la línea del rostro y no dejamos de mover el lápiz. No hacemos pausas. Vamos a intentar hacer esto, por favor. No hagamos pausas. Línea de los ojos y no dejamos de mover el lápiz. En la parte de la quijada, bueno, entre la cabeza y la quijada primero, hacemos esta unión y para la quijada hacemos el recuadro, pero no dejamos de mover el lápiz. Un trapecio para la parte de la quijada. Con el borrador puedes limpiar unas partes donde se atraviesen un poquito los trazos que no nos vayan a funcionar. Tiene unos piquitos en los laterales, ¿no? En los pómulos, unos triangulitos. ¿Alguien me puede describir la actitud de Huesos, su comportamiento, su actitud, su emoción principal? Es muy serio. Es recto, ¿no? Es que Huesos es como el abuelito, ¿no? Tiene una actitud de abuelito. Es muy cuadrado, muy lineal. Simplemente va con un ideal, ¿no? Un ideal. Y es muy, muy irritado, ¿no? Aquí en la línea de los ojos lo podemos ver en la expresión de sus ojos. Línea de los ojos y marcamos, por favor, los ovalitos incompletos en la parte de abajo. Y rellenamos.
Como mencionábamos al inicio, son personajes muy expresivos que aunque no tengan diálogos, pueden comunicar bastante bien su mensaje, su personaje. Colocamos las linecitas en la frente, la nariz triangular y rellenamos sencillamente en esta parte de la nariz. Las ojerillas y las líneas, las tres líneas en la parte superior para los dientes y abajo. Delineamos un poquito el rostro para poder definir un poco mayor. Otra característica, esto que estamos haciendo, ¿alguien me puede decir cuál es? Esto que estoy haciendo precisamente. Característica de los personajes cartoon. Esto que estoy haciendo, ¿qué es? Y que sencillamente nos da esta característica. Líneas gruesas, muy bien. El delineado, el remarcado. Incluso hay veces que los personajes exageran en sus líneas con tal de llenar los espacios. Con tal de cubrir más espacio, la línea el contorno puede estar mucho más ancho, mucho más grueso. Vamos a dibujar, por favor, la parte de la capucha como una barra, una rebanada de sandía. Observa. Desde la quijada, en la parte de atrás, sale una línea desde la quijada. Miren, déjame se los marco con rojo para que no se me pierdan. Desde aquí de la quijada hacia arriba, sale una línea continua hacia arriba para poder colocar una rebanadita de sandía. Aquí. Ay, perdón, no era hasta abajo, hasta aquí. Hasta aquí. Una rebanadita de sandía. Y aquí es de las prácticas esenciales para poder hacer del punto A al punto B el trazo, no hacer la línea peluda. Esta línea peluda, no, por favor. Trata de hacer del punto A al punto B. Esto, seguidito, seguidito. Aunque la repitas, pero es seguido. Grosor en la parte oscura. Y un óvalo o un medio óvalo, por favor, para la parte trasera del gorrito, de la capucha. Pero aquí nos conviene muchísimo ampliar el trazo en un óvalo completo, entero. Observa de esta manera. Óvalo entero, no presiones demasiado. Solamente traza lo más ligerito posible y una vez que ya tengas el ovalito entero, delineamos únicamente la parte que necesitamos. Del punto A al punto B. Aquí en el piquito hay una curvita hacia adentro. Todo esto lo podemos rellenar si gustan de una vez. También ese tipo de trazos para la sombra, no intentes rellenar, no. Intenta bocetear. Hacer un trazo simple. El relleno te quita mucho tiempo. Y lo que hay que aplicar muchísimo aquí es el trazo rápido. El trazo rápido. ¿A poco no está bien padre el personaje de Huesos? Fíjate, uno de mis favoritos es Huesos y Mojojojo. Son de mis favoritos. Ahora, para la parte de la espalda, todo agachadillo, ¿no? Hacemos un ligera par de líneas desde el cuello hacia la cadera. Aquí son dos líneas casi paralelas, del cuello a la cadera. Se abre un poquito hacia la cadera. Y vertical hacia abajo. Paralelas, verticales hacia abajo. Mojojojo en boceto está padrísimo, así es. Ahorita lo hacemos, ¿no? A mojojojo. Bien. Y parte de la característica del personaje son las curvitas como tipo olas en la parte de la base, en la túnica de huesos. Tres olitas a la izquierda. Línea recta en la base.
De punto A al punto B, por favor. ¿De acuerdo? Del punto A al punto B. No intentes hacer la línea peluda. No intentes hacer la línea peluda. En los ovalitos de las olitas también. Del punto A al punto B. Del punto A al punto B. No se trata, muchachos, de hacer una línea continua. Esto, miren, hay quienes piensan que es esto, de que lo voy a hacer con rojo para que no te me pierdas. Hay quienes que es esto, piensan que es esto, de no dejar de seguir la línea, ¿no? De que a la primera tiene que salir, no, esto no. Es hacerlo por partes, pero generar un punto de inicio, un punto de término. ¿De acuerdo? Por partecitas. De acuerdo a tu posición en la hoja, en la mano. Bien, ahí está. Antes de rellenar tenemos que dibujar los brazos, porque el bracito de abajo, la mano de abajo toca esta parte del cuerpo. Primero colocamos, por favor, del hombro hacia la muñeca. Trazos grandes, trazos amplios, hasta la muñeca. Pueden limpiar con el borrador un poquito la parte de la caderita debajo de la cadera para dibujar la mano. Y hay un triangulito para la palma. Triangulito para la palma. Rectángulo en el dedo pulgar. Parejo, no se dibujan las falanges, únicamente es el rectángulo y nada más se hace una división a la mitad. Y rectángulos ligeramente flexibles para cada uno de los 3 dedos. Dedo meñique, rectángulo. Dedo medio, rectángulo. Y dedo índice, lo que se alcanza a ver. Y únicamente tiene 2 falanges, ¿no? Ahí está. A este punto, entonces ya puedes rellenar un poquito ya el cuerpo. Hacer el trazo, rellenar un poquito. Un trazo rápido. Practique el trazo rápido. Practicamos las líneas precisas. Inténtenlo. Rellenamos. De preferencia hacia un solo sentido para no revolver los trazos. Esto es únicamente la indicación de que aquí va relleno, de que aquí va negro al momento de que lo manden a ilustrar. No se trata de que tú hagas todo el trabajo. El dibujante únicamente tiene que planificar lo que después se entinta e ilustra, en digital o en tradicional. Muy bien. Ahora, para la parte de la mano que va hacia adelante, de la misma manera, son trapecios, más que triángulos, son trapecios. Del hombro al codo, del codo a la muñeca, el triangulito en la manga y rellenamos. La construcción de los personajes, muchachos, repito, es el alma del dibujo. No es como lo ves al final. El alma del dibujo es esto que estamos haciendo, lo que intentamos aprender. Cuando un artista requiere de un apoyo del dibujante, o si él mismo es el dibujante, es el mayor trabajo, es el trabajo más complicado, el más elaborado, porque aquí lo pensamos, diseñamos, eliminamos, corregimos, agregamos, ponemos o hacemos diferentes versiones hasta que uno quede. Y uno de tantos es el que dicen, mira, que pues qué padre, ¿no? Se ve bien bonito el diseño final. Pues sí, pero para poder hacer ese diseño final tuvieron que haber hecho muchísimos bocetos.
la selección, el casting de todos los diseñadores o ilustradores tal vez que participaron en esta convocatoria para generar un personaje que tuviera esas características. Es el alma del dibujo. Colocamos por favor el bracito que va sosteniendo la, ¿cómo se llama? La de la muerte. Trapecio para la mano. La guadaña, gracias. La guadaña. Aquí hay un rectángulo para el dedo pulgar, que es el primero que se dibuja porque está por enfrente de los demás. Dedo pulgar. El musculito del dedo pulgar. Y los 4 dedos, bueno, más bien los 3 dedos arriba. 1, 2 y 3. Puros rectángulos. ¿De acuerdo? Pixelatl, aquí está arribita, mira, María. Aquí te lo voy a subrayar. Aquí está arriba. Como pixel, un pixel, ¿saben qué es un pixel? No el cuadrito. Un pixel. Y el ATL. ¿Qué significa el ATL, muchachos? A ver, todos los que son de México deben de saber qué es el ATL. Es agua en náhuatl. Así es. ATL significa agua. Gracias, Ian. Perfecto. Vamos a dibujar, por favor. Ya por último, en este personaje, la guadaña que tiene. Va a ir a picarle la panza a Vaca. Bueno, ni modo. De todas maneras, ya murió la serie de La Vaca y el Pollito. Por acá iba la guadaña. Sale por detrás. Vamos a ponerlo aquí por detrás. Bueno, es que es un collage, ¿no? Es para un collage. Elvis, cuando termine hasta este punto, por favor. ¿Dudas hasta aquí? ¿A poco no están bien padres los personajes? Entre más simples, mejor. Levante la mano los que vieron todo lo que criticaron la serie de los Thundercats Roar. Los que conocieron la serie de los Thundercats Roar. Levante la mano los que sí vieron los personajes cuando los cambiaron. Muy bien. En ese tipo de personajes, muchachos, aplican precisamente lo que les comento sobre el cambio o la modificación. Dice David Garza, a mí me gustaron muy bien, David. A mí también me gustaron mucho. Ahorita les digo por qué. Bueno, de hecho ya platicamos parte del por qué. Vámonos con el siguiente, por favor. En el siguiente, y van a notar que es uno de los mejores personajes bien diseñados, ¿eh? Bien diseñados. Sí los conocieron, ¿no? O sea, sí lo vieron en algún momento ahí que andaban en una guerra por ahí, por los personajes de antes y los de ahora, ¿no? Bueno, levanta la mano los que ya entendieron que el diseño del cartoon se aplica en este tipo de producciones, cuando son series animadas. ¿Por qué creen que los Thundercats, los jóvenes titanes también, por qué creen que en los Thundercats los simplificaron un montón? ¿Por qué creen? Y hay razones que les va a voltear totalmente la opinión, ¿eh? Muy bien, dice, por el tiempo de producción, ser más rápidos de producir.
¿Quiénes son los que provocaron que las casas productoras tuvieran que hacer o tomar la decisión de generar diseños más simples? Y es una explicación bastante padre. La generación actual, bueno, principalmente, mientras vamos a iniciar, por favor, vamos a dibujar a Leono. Colocamos aquí el circulito de la cabeza principal, por favor. Círculo principal por la cabeza. Bien, ahí les va la explicación. Vamos a ir construyendo este personaje. Círculo principal, línea de la mitad del rostro, altura de los ojos con una ligera V, y esta V es para las cejitas. Es más, de hecho podemos dibujar las cejitas de una vez. Esos ovalitos largos, largos, largos para las cejas. Repito, esos son las cejas. Esto de aquí. Las cejitas. 2 ovalitos para las cejas y 2 ovalitos aquí para la entreceja, ¿no? Bien. La evolución de los Thundercats fue principalmente a causa de que el público actual es la nueva generación de que quiere todo ya. El decir, el tiempo de producción, se simplifica. Y una de las causas es esta parte de que las producciones, como necesitan sacar diferentes dibujos en muy poco tiempo, necesitan darle velocidad a los dibujos. Y otra es, a lo mejor algunos dicen, es que me gustaran más los anteriores, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba la técnica de los anteriores personajes de los Thundercats? ¿Y cómo los hacían o por qué se veían así? ¿Cuál era la característica de los personajes anteriores, los viejitos? Los personajes primeritos eran más naturales, ¿no? Eran más naturales, más realistas. Incluso los personajes se veían se movían con naturalidad, más humanos, así es. ¿Por qué creen que eran más humanos? ¿Por qué creen que eran más humanos? Vamos a dibujar, por favor, la boquita en una forma de frijol. Primero la boquita en forma de frijol y después hacemos el volumen en la quijada. La técnica que utilizaban, muchachos, hace muchísimos años cuando salieron, por ejemplo, los Thundercats primeritos, He-Man, Mazinger Z, o bueno, Mazinger Z es que Mazinger Z es un tanto diferente, pero utilizaban mucho la misma técnica. Se le llama la técnica del rotoscopio. Aquí se lo pongo. Rotoscopio. Imagínate estar en la época de los 80, 90 o incluso antes, ¿no? También He-Man es mucho más viejito también. Los Thundercats igual. Los primeritos. La tecnología de esa época, la más rápida producción que podían hacer en aquella época era utilizar una máquina de fotografía. Ya existía la fotografía en el 1900, ya existía la fotografía. Una máquina que grabara foto por foto o grabara en video a un actor. Imagínate, Leono, por ejemplo, hacían el casting, ¿no? De que quién va a ser Leono, no, pues tal persona, ¿no? Tal actor. Vamos a dibujar la quijada. Y en aquella época la técnica del rotoscopio se encargaba de grabar a un actor y ese actor tenía que hacer todas las poses de la historia, ¿no? Es decir, empezaba a actuar y los dibujantes sencillamente lo grababan, terminaba la grabación, terminaba el capítulo y lo pasaban a esta máquina que se llamaba rotoscopio, que era sencillamente ir copiando las poses de ese actor. Copiaban las poses del actor y decían, oye, pues es que lo más rápido es que un actor haga ese movimiento, esas poses, y nosotros simplemente lo copiamos, lo vamos copiando. Y al momento de copiarlo, copiar la figura humana de ese actor,
le agregaban sencillamente el diseño del traje, el diseño de los personajes. Por lo tanto, la animación se veía con mucha naturalidad. Dibujamos la parte de la frente. Las patillitas son unos óvalos. 1, 2, 3, 4. Entonces, sencillamente era utilizar a un actor y copiaban los movimientos en dibujo de ese actor. Cuando van corriendo, no los personajillos, así de que los Thundercats o He-Man o todos esos de ese estilo. Se veía con mucha naturalidad. Incluso cliqueaba demasiado la serie como si tuviera muy poquitos dibujos por cuadro o por segundos, porque se adelantaban un poquito más, ¿no? Querían ahorrarse mucho trabajo. A veces la animación se veía demasiado cortada, pero porque preferían meterle calidad en el dibujo o les llevaba mucho tiempo dibujar a un modelo más que hacer muchísimos dibujos para una animación más fluida. Y como en aquella época no tenían la tecnología del 3D ni el 2D, bueno, sí la tenían, pero solamente los hacían las grandes empresas como Disney, por ejemplo, que inventó la cámara multiplano. ¿Conocen la cámara multiplano? Luego lo explicamos. Pero esos eran basados en actores. Por eso se dice que los anteriores personajes eran más realistas. Era sencillamente porque no tenían la tecnología suficiente. Después nace el 3D, nacen las aplicaciones o los programas para animar en digital y empiezan a simplificar exactamente lo mismo que pasó con Picasso, por ejemplo. Picasso dejó de dibujar realista porque todos dibujaban lo mismo. Creó un propio estilo a base de figuras geométricas porque era mucho más sencillo producir en menor tiempo y con una calidad bastante interesante. Era lo esencial. Por lo tanto, empezaron ese tipo de personajes en el estilo cartoon, con muchísima expresión corporal, facial, que pudiera comunicar esa historia precisamente. Y como se trata de hacer un dibujo o una producción súper rápida, ¿cuántos dibujos te gusta que hagan, no sé, en un capítulo? Imagínate. Imagínate a los diseñadores, por ejemplo, de los Thundercats nuevos, que les dijeron, oye, vamos a crear otra vez la serie de los Thundercats. Y pues la compañía, ¿no? Así de que, ay, que no nos pidan como dibujar como antes, porque pues es un chorro de trabajo, ¿no? Entonces las propuestas empezaron y dijeron, no, pues es que tenemos que adaptarnos, entre más simple mejor. Pero tampoco tanto, dijeron, pero tampoco tanto como las chicas superpoderosas, ¿no? Que ni siquiera tienen dedos ni pies, sí, no tienen dedos ni extremidades así bien definidas. Vamos a colocar las gotitas, por favor, en la parte de la punta del cabello. Y entonces los ilustradores de los nuevos personajes y en general, ¿no? Se parecen muchísimo, por ejemplo, Steven Universe, Hora de Aventura, en general muchísimo de ese tipo de estilo. Entre más simple, mejor para la producción. En la parte de la patilla y el cabellito en la parte de la nuca, todos ovalitos. 24 cuadros por segundo, 24 dibujos por segundo era la animación tradicional, pero fíjate, antes era hasta de a 12, menos dibujos por segundo, porque era mucho trabajo, muchísimo trabajo. 12 dibujos por segundo era lo máximo que se podían reducir. Si dibujabas a 24, estaba más bonita la animación, ¿no? Mucho más bonita la animación. Entonces, imagínate ser uno de los dibujantes de los Thundercats y que te digan, ah, tienes que hacer esto, pero te dan un peso y tienes que hacer 400 dibujos en una semana. Y lo, ah, caray, a ver, espérame, ¿cómo los quieres? No, pues tú proponme, bueno, pues yo te propongo un estilo Steven Universe, pues, para que pueda salir, si no, ¿cómo te voy a dar esa producción? De acuerdo, va. Y se hace este tipo de producción. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar la parte del cuerpo, pero
En la parte del cuerpo, por favor, empezamos desde el hombro hacia abajo. De la oreja es circulito para el hombro, círculo para el bíceps y el tríceps, como un chorizo, ¿no? Y después el antebrazo y la manita. ¿Cómo se llamaba la torre, el centro de control de los Thundercats? El gato gigante, el edificio. ¿Se acuerdan? Como el cuifelino. El cubil felino, ese cubil felino, ese sí está horrendo, ¿eh? Ese sí está, pero feísimo, el cubil felino. Si lo han visto, está todo, parece una piñata esa cosa. Ahí sí se lo han de haber dado al becario, el diseñador becario, para que lo diseñara. Está, pero ese sí, cuando lo vieron así muchos y de que, ay, no manches. Ahí sí se pasaron, no abusen tampoco. Está bien que sí, pero también tampoco. Colocamos el detalle en los bracitos, el cubil felino. Digo, tampoco quiere decir que me gusten muchísimo, de que, uy, me gustan mucho los estilo cartoons, pero mucho tiene la parte de la elaboración en la producción. Aquí en la parte de la manita, simplemente parece un tubo. Y los deditos de abajo son los únicos que se pronuncian. Aquí están colocados uno, dos, tres, cuatro deditos. En la parte del círculo, en la empuñadura de la espada, circulito principal, el ojito, que aquí también lo simplificaron un montón. Aquí el detalle en la empuñadura, que también lo simplificaron bastante. Solo lo esencial. Y la hojita de la espada, por favor, primero la colocamos con una línea guía. Primero hay que posicionar la hojita de la espada y después forrarla. Del punto A al punto B, hasta la punta. Podemos sombrear incluso toda la espadita para que pueda tener un poco de diferencia entre el resto del cuerpo. Sombreamos esta parte. Así es, antes pasaban los Thundercats. Eso sí, fíjate, el intro está bien padre, el primero. El de los Thundercats, el primerito de los viejitos, el intro está súper padrísimo. El intro nada más es como dibujar la portada, ¿no? Es donde le meten más galleta, donde le meten más ganitas a la portada, al intro, como en todas, ¿no? En todas las series. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Muchas gracias. Híjole, no recuerdo cuál me dices, Ian. Colocamos la línea del cuello, por favor. Vamos a hacer el resto. Apenas salió este año, no lo he visto. No lo he visto igual y me pasas la liga ahí por WhatsApp para verlo. Colocamos la línea del cuello. La parte del pecho, aquí lo más importante también que hay que entender es que primero hay que dibujar la parte de enfrente, ¿no? La parte más visible, la parte entera. Y después únicamente lo que se alcanza a ver del resto del cuerpo. El cinturón, bajamos de la espalda alta a la espalda baja, la línea doble del cinturón,
pero primero colocamos el ovalito aquí en el centro y las líneas paralelas hacia la derecha y hacia la izquierda. En la parte de la piernita, híjole, no recuerdo esos, Viviana, lo de Star Wars, las fuerzas del mal. No lo recuerdo. Tengo mucho que no veo Star Wars desde que se fueron con Disney y sí sentí también que ya cambió demasiado. En la parte de la piernita, por favor, podemos hacer un óvalo largo. En ambas piernitas primero colocamos un óvalo largo con líneas casi paralelas y damos una terminación para la botita. Así es, Joana, pero les digo, cambió por la tecnología. Antes, y búsquenlo, pueden buscarlo ahí en internet, la técnica del rotoscopio. El rotoscopio era, de hecho, Disney también lo hacía muchísimo. Disney, por ejemplo, cuando hacía las animaciones de las princesas, de cualquiera de las princesas, Aladdin y todas las demás que salieron al inicio en animación 2D, estaban los dibujantes, ¿no? Y tenían a la actriz que personificaban con el vestido de la princesa y empezaba a actuar, ¿no? Empezaba a actuar en un set y los dibujantes, había como unos 4 o 5 dibujantes alrededor de la modelo que estaba actuando las escenas de la película y los dibujantes estaban pero en friega, ¿no? Estaban rapidísimo dibujando todas las poses para poder encontrar la animación. Es correcto, es muchísimo, muchísimo trabajo. Vamos a terminar aquí las piernitas, por favor. Las rodillas, con trazos bastante, bastante simples. En el pantaloncillo y Elvis cuando termines hasta aquí, por favor. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Si tienen dudas para todos los nuevos, ahí me pueden escribir en el chat, por favor, alguna duda que tengan con relación a la clase. Con relación a la clase, no vayan a preguntar otras cosas porque nada más les puedo resolver dudas de los dibujitos. Dice, ¿qué edad tienes para poder ir al del Pixelatl? El del Pixelatl, pues de hecho únicamente con que alguien sea mayor de edad y la producción puede ser. Pero les digo, mejor visiten la página y vean todas las especificaciones. Visiten la página de Pixelatl. Está padrísimo. Es sencillamente también la parte del apoyo al arte mexicano o a la producción de México. Está buenísima la plataforma. Bien, vamos a pasar con el siguiente. En el siguiente, muchachos, vamos a diseñar, por favor, también uno de los personajes con muchísima expresión, bastante simples, cartoon, figuras geométricas, y en este te lo vas a aventar en 2 o 3 patadillas. Pero, repito, el mayor reto es poder perfeccionar las líneas. Tú dices, no, pues qué sencillo, no, es un ovalito y con el cachetillo así separado, pero pregunta, ¿te salen ya bonitos los círculos? Si todavía batallas en hacer los círculos, de nada nos sirve decir que está muy sencillo si no podemos dominar esos círculos. Entonces vamos a intentar hacer, por favor, y repito, esto lo vamos a hacer en 2, 3 trazos muy sencillos. Pero la perfección, muchachos, la perfección. Empezamos con un círculo casi perfecto, un ovalito casi circular. Círculo principal para la cabeza. Levanta la mano a los que ya les salen los círculos perfectos. A los que ya les salen los círculos perfectos. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. No, de hecho creo que ya lo mencionamos al inicio, ¿no? A ver, hacemos círculos
en el sentido contrario de la manecilla del reloj, hacia la izquierda. Y hacemos un círculo en el sentido de las manecillas del reloj. Y si para los dos lados ya te sale bonito, ya nada más es aplicarlos en los dibujos. Pero un buen círculo, hacer un muy buen círculo, te va a ayudar muchísimo para hacer cualquier tipo de dibujo. ¿De acuerdo? Intenten hacer la prueba poco a poco para las direcciones, hacia la izquierda, hacia la derecha, y practicar muchísimo, practicar. Vamos a marcar la mitad de ese circulito, por favor, ligeramente en una inclinación para colocar la mejilla del lado izquierdo, que también es un circulito. Circulito perfecto. Y unimos. Vamos a unir ligeramente toda la cabeza o toda la silueta, por favor. Toda la siluetita del punto A al punto B. Del punto A al punto B. Aquí hay un espacio para el cuello. Un espacio para el cuello. Y unimos con la mejilla. De las características principales, la mitad del rostro lo colocamos, por favor, casi al centro también del círculo, ligeramente hacia la izquierda. Ligeramente hacia la izquierda. Y la formita de los ojos, ¿qué forma tienen, muchachos? ¿A qué se le parece? Por encima de la línea de los ojos colocamos, por favor, la silueta. Un ovalito. Casi como un frijol, ¿no? Casi como un frijolito. Óvalo izquierdo, óvalo derecho. O frijolito izquierdo, frijolito derecho. Y círculo perfecto para las pupilas. Brillitos y rellenamos. Con esta parte de los dibujos de producciones en series animadas, por ejemplo, les platicábamos que son muchísimos dibujos los que tienen que hacer. En una animación tradicional son 24 dibujos por segundo, aunque sean en digital también es otra manera de trabajarlos. Sí es más simple porque tienen más recursos, pero de todas maneras es muchísimo tiempo el empleado en una animación digital o animación 3D, 2D. Y repito, entre más simple, los diseñadores e ilustradores están felices, ¿no? Porque es más rápido el trabajo, porque es repetición constante. En la partecita de las cejitas, la parte de las cejas también son como coditos, ¿no? Como sopita de esas de las de coditos de pasta o frijolitos también alargaditos. Uno de los ejemplos más comunes, por ejemplo, de mencionar sobre la diferencia entre los dibujos interiores de un cómic o los dibujos interiores ya de una serie con respecto a la portada. La portada, pues como nada más la hacen una sola vez, tienen muchísimos detalles, muchísimos elementos bastante bien construidos. Pero al momento de irte con el interior de la serie o el interior del cómic son mucho más simples. Ahí es donde ves la diferencia en cuanto a que tuvieron poco tiempo o es mucho el tiempo de producción para poder producir cualquiera de los proyectos, ¿no? En la parte del hocico, en la nariz, aquí colocamos este ovalito grande para el hocico principal. Después la naricita, el ovalito también horizontal. Y hay una pequeña división que traza ambos belfos, el belfo izquierdo, belfo derecho. Las líneas de la boca hacia la parte de abajo con unas ligeras curvas en letra U para el grosorcito de la piel, ¿no? La arruguita también aquí en la barbilla.
Está bien chistoso este personaje. Y las marquitas de los bigotes a los lados. Prácticas esenciales, posiciones básicas y bastante expresivas o exageradas para marcar muchísimo las emociones, son características de esos personajes de cartoon. Y las lagrimillas, ¿verdad? Las lagrimillas aquí muy, muy tenues, por favor, vamos a dibujarlas. Bastante, bastante tenues. ¿Qué animalito es? Pregunta María. ¿En qué está inspirado Gumball? Es en un gatito, claramente. Así es. En la parte de los bracitos son líneas paralelas. Primero definimos dónde está el hombro. Líneas paralelas del hombro al codo. Líneas paralelas del codo a la muñeca. Marcamos la línea de la muñeca. Y los deditos con forma de cheto, ¿no? Todos los deditos como frijolitos, con forma de cheto. Uno, dos y tres. También preguntaban, por ejemplo, en la mañana de, ay, maestro, ¿y por qué los personajes animados tienen únicamente cuatro dedos o a veces tres? Vamos a lo mismo, entre más simple o minimalista, es más rápido la producción. Hay personajes que tienen cinco dedos, ahorita el personaje de Leono de los Thundercats tiene cinco deditos, pero no tienen la definición de las falanges, por ejemplo. Aquí en Gumball tiene únicamente cuatro deditos, tampoco tiene definición de las falanges, pero ya con quitar o eliminar un dedito, te estás ahorrando mucho trabajo al momento de dibujar. Los Minions, por ejemplo, tienen tres dedos únicamente en el guantecito. Y hasta aquí terminamos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Levanta la mano los que ya y empezaron a hacer el trazo más rápido y más fluido. El trazo más rápido y más fluido, más seguro al momento de ir dibujando. El objetivo de la clase es precisamente la parte de perder el miedo a esos trazos, por favor. Traten de perder el miedo. Si, a ver, a los que ahorita cuando les pregunté que les gustaba o les interesaba trabajar tal vez en una producción de cómics, serie animada, película, cortometraje, etcétera. Necesitas muchísima precisión, muchísima seguridad, pero pues, sobre todo es la práctica la que te va a llevar a eso. Pero una práctica bien enfocada, como trazar ese tipo de dibujos, te ayuda con diferentes características, ¿no? Algunos te ayudan a la paciencia, otros te ayudan a la velocidad, otros te ayudan a los buenos trazos, otros a las medidas, etcétera. Por lo tanto, cada uno de los dibujos tienes que obtener diferentes características y unirlas todas hace a un buen dibujante. Entre ellas, la precisión para los trazos es parte de lo mejor. Es correcto, Linda. El hacer el trazo continuo hace más seguro tu dibujo. No lo va, a menos de que hagamos la cola de Goku, ahí sí el trazo es peludillo, ¿no? Trazo peludillo para la cola de Goku. Pero mientras, no, mientras tanto es tratar de hacer ese tracito continuo. Se practica muchísimo en los entintados de que hoy ahí sí tiene que ser bien preciso, ¿no? Porque si nos equivocamos no hay vuelta para atrás. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Déjenme lo acomodo aquí en este lugar. ¿Cuál les gusta hasta este momento, muchachos? ¿Cuál les gusta más? Vaca. Ahí también me gustaba vaca.
puro hueso. Muy bien, vámonos con el siguiente. En el siguiente personaje. Ay, mira, acá está. Aquí este lo andaba buscando. Pensé que no lo había descargado, pero sí. En el siguiente personaje es uno también de los que una muy bonita estructura tienen en su diseño. A mí en lo personal es uno de los que más me gustan por su diseño y estructura. Es un personajazo mojojojo. En cuanto a actitud y genialidad, ¿no? Vamos a iniciar, por favor. ¿Qué figura encuentran para la parte del rostro, muchachos? ¿Qué figura encuentran para la parte del rostro? ¿Cómo pudieran iniciar? ¿Iniciarían por la cara o iniciarían por la cabeza? ¿Cómo iniciarías? Hay diferentes maneras, ¿no? Pero todas se basan hacia figuras geométricas bastante simples. Muy bien, para la parte de la cabeza total, desde la cara hasta la cabeza, primero nos conviene muchísimo trazar un rectángulo que englobe el borde de la cabeza con el borde de la cara. Primero este rectángulo, por favor, del punto A al punto B. Después de este rectángulo, si dividimos en tres partes iguales, observa, si dividimos en tres partes iguales, el tercio de abajo es en donde va la línea de la división del rostro. El tercio de abajo. Y aquí sencillamente podemos darle una terminación en la parte superior con las líneas curva para ya definir la cabeza. Esa terminación. Muy bien. Y en la parte de la cara, muchachos, ¿qué figuras le ven en el rostro para dibujar ojos, nariz y boca? En esa área verde. Una vez que ya tenemos las formas, nos conviene muchísimo colocar tres ovalitos, ¿no? Ojo izquierdo, ojo derecho y la parte del hocico que rebasa el recuadro. Con el borrador podemos limpiar para que no, porque eso no la vamos a utilizar. Únicamente fue para la estructura principal. Pero son tres ovalitos sencillamente. E incluso podemos darle terminación en las mejillas, como va directamente a lo que ya colocamos al inicio en el recuadro, podemos sencillamente colocar las tres piquitos del cabellito, a la izquierda y a la derecha. Bueno, a la derecha únicamente se ven dos. Dibujamos los ojitos, empezando por favor por la línea de los párpados, el párpado superior. Y el óvalo, por favor, trata de hacerlo completito del ojo. Trata de hacer completito el óvalo del ojo, suave, muy clarito. Cuando ya nos guste cómo queda, delineamos únicamente la parte de abajo. Párpado inferior y pupila. Del otro lado igual. Puede ser primero dibujar el párpado superior o puede ser también primero dibujar el óvalo del ojo. En este vamos a dibujar primero el óvalo del ojo. Cortamos con el párpado superior. Delineamos el ojito por la parte de abajo y aquí ya no tiene el párpado inferior, únicamente la pupila. Y una vez teniendo los ojitos ya definidos, ya podemos marcar el piquito en la frente, las mejillas y diseñar la barbilla o el hocico.
la naricita con dos, una M o casi un corazoncito, ¿no? Y la boquita. Ya para terminar el rostro, únicamente dibujamos los ovalitos de la oreja, la parte interna, oreja derecha, y rellenamos la parte negra. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto? ¿Quién ya va aumentando su velocidad en el trazo? ¿Quién ya va consiguiendo un poco mayor de seguridad? De que, ok, ya entendí que se trata del boceto. El boceto es el alma del dibujo. Puedo colocar un montón de líneas encima. Siempre y cuando lo haga muy clarito, puedo colocar un montón de líneas. Hacer el trazo muy clarito evita que utilices mucho tu borrador. Hacer el trazo bien clarito, bien clarito. Si necesitas corregir, no hay necesidad de borrar o de eliminar las líneas. Ahí mismo vas corrigiendo, presionando a lo mejor un poquito más fuerte si ya te estás acercando al trazo correcto. El tipo de lápiz que se puede utilizar, del que yo recomiendo para hacer los bocetos, es un 6H. El 6H te da un trazo suficientemente claro sin dañar el papel y sin que presiones o que se vea muy, muy, muy marcado. El HB es para delinear y el 6B del otro lado para sombrear. Se lo recomiendo muchísimo, muchachos. Estos tres lápices, hay más, ¿eh? Pues hay desde el 2H, 3H, 4H, 5, 6, 7, 8, 9H. Entre mayor sea el número, el 9H es el último. Entre mayor es el número, el trazo es súper clarito, pero no se lo recomiendo porque este lapicito 9H es tan duro el grafito que puede dañar el papel si no tienes un control adecuado. Y el más oscuro de los de la letra B es el 9B, que es tan suave, tan oscuro, que tampoco se lo recomiendo porque hay quienes no dominan el trazo y se manchan demasiado. El 6B y el 6H están en los extremos, digamos, promedio, en donde logras dominar. Y estos los hemos ido eh, promediando por el uso de nuestros alumnos. En el taller presencial, sencillamente tenemos, fíjate, en el taller presencial empezamos con 4H y 4B. Y los alumnos tenían que presionar mucho para el 4B para tener mucha oscuridad. Y luego, no, mejor vamos a subirles un poquito el grado mayor. Y luego después utilizamos el 5B. Y luego como que todavía batallaban un poquito y el 6B ya presionaba normalito. Con el 6H igual, de que, maestro, es que me quedan muy oscuros los bocetos. Y bajábamos un número. Bajábamos un numerito hasta que el 6H y el 6B nos dieron una naturalidad más padre, más precisa. Entonces es ni muy, muy, ni tan, tan. A la mitad más o menos entre los claros, sí. Pero con un HB, el HB es el mejor de todos, porque el HB te obliga a hacer trazos claritos. Si agarras el lápiz hasta atrás, haces trazos claritos. Y si quieres hacer trazos oscuros, simplemente presionas mucho más fuerte. Solo hay que tener una muy buena presión en tu mano y es con respecto a la práctica. Marcamos por favor la mitad de la cabeza. Esta parte de la cabeza en el centro, si la trazamos correctamente a la mitad, podemos ubicar precisamente todos los detalles en el cerebrillo. Bueno, en el casco para el cerebro. Los tres ovalitos. Y con esa línea vamos a poder trazar todas las curvitas. Y aquí practica del punto A al punto B. Del punto A al punto B. Punto A, punto B, punto A, punto B.
Practícalo. Líneas dobles. Dice que creía que era un sombrero, no el cerebro real. No, de hecho es un casquillo debajo de ese sombrerillo. Si es un sombrerillo, es como un turbante. Debajo ahí está el cerebrillo. Veamos un poquito. Vámonos con la parte del cuerpo, muchachos. Primero dibujamos esa me gusta, me da mucha risa porque me recuerda a a los Power Rangers. Las sombreritas de la capita. Dibujamos, por favor, el trapecio aquí en las sombreritas de la capa. El pequeño trapecio aquí en el pecho. Y vamos a dibujar, por favor, primero la parte de la manita que va en la barbilla. La manita que va en la barbilla podemos limpiar un poquito con el borrador la zona para poder dibujar la mano. Y sencillamente son 4 deditos, que cada uno de los deditos tiene una forma de qué. ¿Me pueden decir de qué forma tienen los deditos? Mojojojo. ¿Por qué Mojojojo no tiene los dedos redondos como Gumball o como cualquiera de los otros? Huesos, puro hueso, dijimos que era un personaje todo serio, cuadrado, ¿no? Todo lineal, lógico, por eso es un diseño cuadrado. Mojojojo tiene los deditos triangulares o con piquito porque se trata de un villano. Parte de la característica de los personajes es de acuerdo al diseño y el uso de las figuras geométricas. Si colocan a los deditos de Mojojojo redondos, rompe totalmente su estereotipo de villano. Marcamos el bracito y antes de dibujar los pelitos en el brazo, primero colocamos esta curva, este ovalito, y encima ya vamos zigzagueando las líneas del punto A al punto B. Sombreamos o rellenamos un poquito. Antes de hacer el bracito que vemos a la izquierda, tenemos que completar el cuerpo. Y sencillamente me da mucha risa porque también tiene como una faldita, ¿no? Aquí el triangulito en el pecho. Ah, les decía que de lo que mucho me recuerda es de los Power Rangers. ¿Se acuerdan de los Power Rangers? Y a mí me gustaban mucho los personajes de los Power Rangers. Hoy en día los vemos y hasta da ver un poquito de vergüenza, ¿no? Los diseñillos de los personajes de los Power Rangers. Pero estaban padres antes, estaban interesantes. Y las sombrerillas que utilizaban así los Power Rangers, me da, me recuerda mucho cuando conocen el restaurante Sanborns. Sí conocen el restaurante Sanborns, el de Carlos Slim. Me imagino que sí lo han visto, ¿no? El restaurante Sanborns. Fíjense que antes me gustaba mucho ir al Sanborns porque las meseras tienen su trajecito, ¿no? Levanta la mano quien ha ido al Sanborns, al restaurante. ¿Se acuerdan del Sanborns que tiene las camareras, las meseras tienen su trajecito con las sombreritas de los Power Rangers? Y siempre me imaginaba que una mesera era un Power Ranger y que iba a servirme la comida, un Power Ranger, ¿no? Sombreamos la parte de la faldita. No sé, me da mucha risa. Y siempre lo relacionaba con eso. De que, oh, mira, mamá, una señora Power Ranger me va a traer la comida. Pero sí, mijito, ya cállate. Está bien, mamá. Colocamos los deditos, el guante,
Y el óvalo en el brazo totalmente con una sola línea para poder colocar el detalle del pelito. Y completar la capa, por favor. De hecho, hasta la fecha, bueno, ya no hay restaurantes ahorita, ahora, pero este, de las últimas veces siempre me acuerdo de eso. Llega la mesera y yo en mi mente, Papá Power Ranger, la cancioncilla. Sombreamos la parte del bracito y con eso terminamos para pasar al siguiente. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Ten padre, mojojojo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien hasta este punto? Dice, ¿cuántos más vamos a hacer? Ya llevamos un montón, ¿verdad? Está bien padre esta clase y me gusta mucho porque hacemos muchos dibujos. Muy bien, en el siguiente personaje vamos a hacer uno de cuerpo completo y también bastante característico, que en el siguiente personaje, si no tuviera diálogos, funcionaría perfectamente para una serie sin diálogos. Mencionábamos que la característica del estilo de cartoon se basa en su lenguaje corporal, en su lenguaje facial, aunque Johnny Bravo, por ejemplo, no es muy de lenguaje facial, sino más de lenguaje corporal. Todo se basa en sus músculos, ¿no? ¿En quién está inspirado Johnny Bravo, muchachos? ¿En qué personaje? Johnny Bravo es la serie de Johnny Bravo. En Elvis Presley está inspirado Johnny Bravo. Los dibujos de la mañana, sí, claro, ahorita se los muestro al final. Nos quedan 13 minutos. Vamos a hacer este último dibujo, por favor. Y el requisito principal es que podamos hacerlo lo más seguro posible, lo más fluido posible, sin tantas equivocaciones, por favor. Levanta la mano los que ya pudieron controlar el estilo de sin hacer la línea peluda, los que ya pudieron dominar esa parte del dibujo rápido sin hacer la línea peluda, que antes la hacían y ya lo están eliminando. Levanta la mano los que ya tuvieron más confianza en sus trazos. Perfecto. Vamos a practicar este último dibujo, por favor. Empezamos. El rostro, ¿qué forma tiene? Aquí en la parte del rostro es totalmente un rectángulo, ¿no? Bueno, más bien un rectángulo es un trapecio porque tiene más anchura en la parte de la frente y un poquito más angosto en la barbilla. Esta es la parte de la cara. Sencillamente esa es la cara. Mitad del rostro. Altura de los ojos. Colocamos el diseñito de lente a la izquierda y rellenamos. Arco del armazón, lente de la derecha y rellenamos. La nariz totalmente lineal y solamente se alcanza a ver una fosa. ¿Qué está comiendo? ¿O está tocando la armónica? ¿O qué está comiendo? No me acuerdo. Pero bueno, una cajita. Parece un chocolate, una galleta, ¿no?
Dibujamos la cajita totalmente cuadradita. Delineamos o le damos terminación aquí a la barbilla, pero no rodeamos todo el cubito, ¿no? No rodeamos toda la cabeza cuadrada, únicamente hasta donde llega el cuello. La mejilla. El armazón de lente sigue la línea que hicimos al inicio en los ojos, termina en la orejita y colocamos la orejita por fuera de. El cabellito, aquí continuamos por favor con la parte de la patilla. No se delinea la frente, únicamente dejamos el tracito del boceto y la forma del cabello desde la nuca hasta la punta como un triangulito. Y le damos la división en línea curvita en 3 partes. ¿Dudas hasta este punto? Muy bien. Nos falta nada más colocar la cejita. Y vamos a colocar, por favor, antes de hacer cualquier cosa, parte de la cabeza es también dibujar el cuello. Es un personaje muy fortachón. Colocamos el cuello en la piel, en la camisa. Y agregamos, por favor, el diseño en el pecho. ¿Qué forma tiene, muchachos? ¿Cómo pudiéramos dibujar el pecho? ¿A qué se le parece? ¿Qué forma tiene? Es como un trapecio, ¿no? Muy flexible. Círculos no aplican más que en los bíceps y nada más, ¿no? Los circulitos. Aquí no hay tanto círculo en el lente, nada más en la mejilla. Pero todo el personaje debe ser fuerte, cuadrado. Por lo tanto, en la parte del pecho colocamos un trapecio flexible. Este trapecio figura de 4 lados. Primero así. Flexible. Dibujamos este pequeño trapecio. Y agregamos la zona del pecho, aquí en el pectoral hacia afuera. Todo esto va sencillamente relleno, únicamente marcamos los bordes. Y dibujamos, por favor, primero el bracito que va pegado al chocolate, ¿no? A la galleta. Primero el bracito que va a la galleta. Empezamos desde la mano. Aquí lo principal es dibujar la mano. Una vez que dibujamos la mano, empezamos desde el meñique, perdón, el índice. Pulgar. Y los 3 deditos, bueno, perdón, los 2 deditos de arriba en una sola pieza. No hay necesidad de dibujar falanges ni de detallar las hendiduras. Y colocamos cada uno de los elementos en los dedos hasta la muñeca. Y se alcanza a ver aquí el gordito de la mano, ¿no? Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Vamos bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? Perfecto, muchas gracias. Ya logramos aumentar un poquito más la velocidad, ¿no? El trazo más seguro, la velocidad en nuestras líneas. Conseguir principalmente que obtengamos una línea segura del punto A al punto B sin hacer la línea peluda. Es lo más importante. Lo más importante. Así que una vez que ya tenemos la manita,
Lo principal o lo más adecuado sería colocar la posición, por favor. Lo voy a marcar con rojo para que no te vayas a perder. La posición. Y después vamos forrando con figuras muy simples, desde el hombro, la manga. Aquí sí hay un circulito en el bíceps, como mencionábamos hace un momento. Circulito en el bíceps que nos lleva hasta el codo. Del codo a la muñeca, con una curva. Y el antebrazo aquí un poquito ancho también. ¿De acuerdo? Ahí está el bracito. Una vez que ya tenemos este bracito, podemos eliminar o limpiar el boceto si lo quieres, si no, lo puedes dejar ahí para que tengamos una estructura más entera. El bracito del lado izquierdo, empezamos nuevamente desde la manguita. Aquí en la parte de la manga, terminamos la espalda, hacia donde llega la camisita. Y el bracito del otro lado, por favor, también lo más, lo sugerido, por ejemplo, es hacer primero la posición, porque si no colocamos la posición, por ser una extremidad un poquito más larga, tenemos que tener la certeza de que va a colocarse correctamente, desde el hombro al codo, del codo a la muñeca, incluso podemos colocar un poquito la posición de la mano, ¿no? ¿Dónde va a quedar? Observamos, nos gusta y empezamos ahora sí con el diseño del brazo. Así es, Janet, es el último personaje. Bíceps, un circulito. Delineamos hasta el codo. Del codo a la muñeca. El bíceps. Y al momento de dibujar la manita tenemos que contar, principalmente observar y contar los dedos para ver cuántos se ven, si se ven enteros o cuál se ve primero, cuál se ve por enfrente. Dibujamos la parte de la muñequita, el dedo meñique es el primero, el dedo medio, el índice y el pulgar muy apenas se alcanza a ver. Elvis, cuando haya llegado hasta este punto, por favor. Nada más lo subo tantito para que quepan las piernitas. Antes de hacer las piernitas, por favor, rellenamos un poquito con un trazo limpio, seguro. No no se trata de rellenarlo totalmente, únicamente de señalar que aquí va el color negro para diferenciarlo del resto del cuerpo. Y dibujamos las piernitas. Dice que si nos podemos quedar hasta las 9 dibujando. No, dice, es sábado. Hay que descansar. Muchos me preguntan que por qué no abrimos la clase en domingo, muchachos. ¿Están de acuerdo que abramos una clase en domingo? No, tranquilos, porque luego que me dejan a mí. Mira, muchos dicen que sí. No piensan en mí o qué. Yo también me canso, muchachos. Luego me quedo ciego de tanto ver la computadora, de tanto verlos ustedes. Dibujamos el pisito del lado izquierdo. Así es mi día de descanso, así es. La piernita del lado derecho. La podemos hacer directo, pero pensando siempre en la división de las partes, que está de la cadera a la rodilla, de la rodilla al tobillo.
Y el diseño de los zapatitos ya es demasiado sencillo. Recuerden que las clases son únicamente en vivo, solo en vivo de lunes a sábado a las 10:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Sí, únicamente las clases en vivo. En algún momento cuando alguien pierde alguna clase, lo que hacemos es reemplazarla con otra fecha. Las grabaciones de la clase recuerden que no están disponibles, únicamente es la clase en vivo para que podamos resolver las dudas en el momento. ¿Les gustaría hacer un reto, muchachos? Nos quedan, bueno, ya hasta este punto, ¿les gustaría hacer un reto de una canción, un minuto? ¿O hasta ahí le dejamos? Pues si ya tuvieron mucha práctica, ¿no? Del dibujo, el trazo rápido. Muy bien, vamos a hacer un reto entonces. Último dibujo, muchachos. Lo que dure la canción. Ya aumentamos la velocidad de nuestros trazos. Ya lo demás, es lo de menos. Déjenme pongo aquí una canción. Voy a poner uno de los personajes que no es de Cartoon Network. No es de Cartoon Network, pero sí nos ayuda a entender muchísimo que se entiende en el mismo estilo. Está muy parecido en el estilo. Aquí les vamos a poner lo que dure la canción, muchachos. En 3, 2, 1.
¿Quién terminó? Excelente, muy bien. Eh, Se mejoró mucho, ¿no? Parte de la práctica era que llegaras a este punto también, en donde el trazo más seguro, más correcto, más preciso, en solos, un pocos trazos, puedes llegar a realizar un muy buen dibujo enfocado en un estilo correcto, ¿no? Enfocado en un estilo correcto. Si te gustan ese tipo de dibujos, levanta la mano los que son muy desesperadillos para dibujar, los que son muy desesperadillos. Te conviene mucho el estilo cartoon, te conviene mucho para practicar el estilo cartoon, porque si te adaptas en un estilo de dibujo rápido, simple, con figuras simétricas, te va a ayudar a dominar esa parte del trazo, ¿no? Pero también en algún momento pues se tiene que conseguir la suficiente paciencia para poder hacer ese tipo de detalles. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado, muchachos. Firmen sus dibujos, no los dejen incompletos sin la firma. Pónganle la fecha el 2020. Y mi nombre, Alberto Huichín García. Así me pueden buscar en Facebook, en Instagram. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias para todos los que asistieron, muchachos.